Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver en esta tercera parte las propiedades de la divisibilidad. En esta ocasión veamos el principio de Arquímedes, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Bueno, textualmente dice: si el producto de dos números es un múltiplo de n y uno de ellos no admite divisores comunes con n, entonces el otro es múltiplo de n, dice, ¿no? Entonces vamos a revisarlo básicamente acá en los ejemplos. Mira, tenemos 4 por a y esto me da como resultado un múltiplo de 3. Quiere decir que yo podría establecer esto como un múltiplo de 3, simplemente que el valor de a es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo de que a viene a representar esos números que son múltiplos de 3, ya que el 4 no los admite. Mira, 4 indudablemente no es un múltiplo de 3. Entonces A sí tendría que ser ese múltiplo de 3 para que al momento de la multiplicación me resulte esta expresión, ¿no? Un múltiplo de 3. Es como si lo absorbiera, ¿no? Es como si desapareciera este número 4, ¿sí? Entonces, veamos otro ejemplo. Mira, tienes 3 por b, múltiplo de 7. Eso quiere decir que el 3 no puede ser indudablemente múltiplo de 7. Quien es múltiplo de 7 es b. Por lo tanto, a la hora de la multiplicación voy a observar yo que podría escribir yo, en lugar de escribir 3 por b, podría escribir que b es un múltiplo de 7, ¿no? Podría escribirlo de esa forma también. Ahora, esto también puede aplicarse con una división. Mira, si yo divido 6 entre 2, eso me va a dar como resultado 3. Pero el 10 también tiene que estar, el múltiplo de 10, perdón, también tiene que estar dividido entre 2. Eso me da como resultado un múltiplo de 5. Ahora, obviamente 3n es como decir 3 por n. No te olvides que hay una multiplicación aquí invisible, ¿no? Por lo tanto, vamos a observar aquí que 3 por n es un múltiplo de 5, pero 3 indudablemente no es múltiplo de 5, ¿no? Y quien es múltiplo de 5 es n. A la hora de la multiplicación, entonces esto resulta también que n es un múltiplo de 5, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera propiedad que no debes de olvidar. Vamos a ver la segunda propiedad. En la segunda propiedad tenemos lo siguiente. Mira, todo número es múltiplo de sus factores, dice. ¿Qué cosa quiere decir esto, esta propiedad? Mira, si 30 es el producto de 2 por 3 por 5, entonces tú me puedes decir que 30 es múltiplo de 2. 30 es múltiplo de 2, claro que sí, 30 es múltiplo de 2. 30 es múltiplo de 3 también. 30 es múltiplo de 5 también. Pero también 30 es múltiplo de las combinaciones posibles que pueda haber. Por ejemplo, 2 por 3. O sea, 30 es un múltiplo de 2 y de 3 a la vez. O sea, múltiplo de 6, digamos, ¿no? Lo que está acá, mira. También podría ser que 30 es un múltiplo de 2 por 5. O sea, múltiplo de 10. ¿Sí? Es una combinación. Está acá, mira. Podríamos decir que 30 es múltiplo de 3 por 5 también, ¿sí? Y eso me da múltiplo de 15. Y está acá, mira. Podríamos decir que se pueden combinar las tres juntas también. 2 por 3 por 5. Entonces eso sería un múltiplo de 30. ¿De acuerdo? Entonces acá puedes observarlo, ¿sí? Entonces no te olvides de esto porque vamos a aplicarlo en los ejercicios. Es muy importante que te aprendas esta parte, ¿sí? Veamos una aplicación. A ver, un número de dos cifras donde la primera es el doble de la segunda cifra es siempre divisible entre... A ver, acá viene algo importante que tienes que empezar ya a acostumbrarte. Mira, un número de dos cifras podríamos poner dos casillas, pero así como está, se podría entender como dos números diferentes también. ¿Qué hago yo para entender de que este es un número de dos cifras? Debes de poner esto, mira, una rayita. Con esta rayita, tú estás indicando de que este es un número de dos cifras. Si no, no se entiende. Si tú pones esto, yo puedo entender que son dos números diferentes, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esta forma, ¿sí? Si yo quiero escribir un número de dos cifras, debo poner dos rayitas. Ahora, otra cosa más. Dice, un número de dos cifras, donde la primera cifra es el doble de la segunda. O sea, el número del primer cuadrado o el primer recuadro,
aquí, esta cifra es el doble de la segunda, dice. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Este número de acá, el que ocupa la primera cifra, yo lo voy a poner como el doble de la segunda, perdón. Entonces, aquí mira, nota bien esta parte, mira, la primera es el doble de la segunda, dice. Si la segunda fuera X, la primera sería 2X, ¿de acuerdo? Ya tenemos el número de dos cifras. La primera cifra es 2X, la segunda cifra es X. Tenemos aquí entonces un número de dos cifras, de acuerdo al texto. Ahora vamos a ver, va a ser siempre divisible entre qué números, dice. Entonces, ¿cómo yo lo expreso? Mira, sabemos que esta primera cifra es la cifra de las decenas y la segunda es la cifra de las unidades. ¿Sí? No te puedes confundir de eso. Es decir, si yo, vamos a poner acá un ejemplito básico para que lo puedas entender mejor. Si yo te pongo el número 35, eso es como decir un 30 más 5, ¿verdad? Si yo te pongo acá un 45, esto es como decir un 40 más 5. Algo más complicado, a ver, si yo te pongo el 27, esto es como decir un 20 más 7, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que entiendas. ¿Por qué te he puesto estos ejemplos? Porque lo vamos a aplicar ahorita, mira. Ahorita lo vamos a aplicar. Y eso es básico a la hora de entender esta parte. Entonces, sigamos con la explicación, mira. El primer dígito corresponde a las decenas. O sea, como te expliqué hace rato en el ejemplo, voy a dejar aquí un ejemplito. 46 es un 40 más 6. O sea, es un 4 por 10, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, estoy en lo correcto, ¿verdad? Porque es 4 por 10. Ahora, vas a ver aquí tú que este 2x es como decir lo mismo. Es un 2x multiplicado por 10. ¿Sí? Multiplicado por 10. Más el x que está en las unidades. ¿De acuerdo? Estoy descomponiendo, esto se llama descomposición, ¿ya? Ahora 2x por 10 es como decir 20x. ¿Sí? 20x. Más x, ¿cuánto sería 20x más x? 21x. O sea, es un 21 por algo. Pero es un 21 por algo. Eso quiere decir que 21 por algo es como decir un número que sea divisible entre 21 y que también me arroje esos resultados. ¿Qué números son divisibles entre 21? Números divisibles entre 21, vamos a ver que son el 3, el 7 y el mismo 21. O sea que el número de dos cifras donde la primera es el doble de la... Perdón, que la primera cifra, sí, es el doble de la segunda cifra, tiene que ser un número divisible entre 3, 7 y 21. Entonces la clave correcta sería la C, ¿no? La C como la nota que vas a sacar en el examen. Entonces, la respuesta sería C, 3 y 7, ¿sí?